Contrato de hospedaje. El contrato de hospedaje es aquel mediante el cual una persona, llamada esta hotelero, hostelero, hospedero, pedante, alargador o posadero, se obliga para con otra persona, huésped, viajero u hospedado, a darle alojamiento y, en caso convenido, alimentos y otros servicios mediante una retribución o precio. El artículo 2666 del Código Civil define en los siguientes términos: el contrato de hospedaje tiene lugar cuando alguno preste albergue mediante la retribución convenida, comprendiéndose o no, según se estipule, los alimentos y demás gastos que origina el hospedaje. En su definición, el maestro Rafael de Pina lo define como aquel en virtud del cual una persona, hotelero, fondista, posadero, contrae frente a otra, huésped, la obligación de dar alojamiento y, en caso de estipularse también, alimentos y otros servicios mediante un precio, bien a ella solamente, bien además a otra u otras por la que responda. De estas definiciones podemos advertir dos cosas: el contrato de hospedaje puede consistir solo en un albergue o comprender además los alimentos y otros servicios en que nos encontramos frente al hospedaje completo, según indica el maestro de Pina. Las características de este contrato son: la primera, que es principal, porque no depende de ningún otro, es decir, existe y subsiste por sí mismo. Al referirnos de ningún otro, nos estamos refiriendo a que no depende de ningún otro contrato. Es bilateral, porque genera derechos y obligaciones recíprocos. Por la parte del hostelero, la principal es conceder alojamiento, alimento u otros servicios, si así se convino, y por la parte del huésped, pagar el precio respectivo. Oneroso, en virtud que hay provechos y gravámenes para ambas partes. Conmutativo, en cuanto que las partes conocen la cuantía de las prestaciones desde el momento de la celebración del contrato, es decir, si esta persona ha pedido el servicio completo que requiere los alimentos y toda la atención necesaria para él y para sus acompañantes, o solamente ha requerido dar con el hospedaje sin alimentos. Es consensual en oposición a real, ya que es suficiente el solo consentimiento de las partes para la existencia del contrato. No se necesita la entrega de la cosa para su perfeccionamiento. Es consensual en oposición a formal, porque para su validez no es necesario que el consentimiento se manifieste por algún medio determinado, sino que se deja la libertad a las partes para que manifiesten su voluntad por el medio que ellas desean, teniendo aplicación lo dispuesto en el artículo 1832 del Código Civil, que dice: en los contratos civiles cada uno se obliga de manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que para la validez del contrato se requiera formalidades determinadas fuera de las expresamente designadas por la ley. Si se observa el capítulo en el cual se reglamenta el contrato de hospedaje, artículos 2666 al 2669, vemos que no existe ningún artículo que imponga formalidad. Por ello, concluimos que se trata de un contrato de consensual en oposición a formal. Es de tracto sucesivo, en virtud de que sus efectos se prolongan a través del tiempo. Carecería de interés por los contratantes que fuese instantáneo, ya que estos no disfrutarían de dicho hospedaje si fuese instantáneo, y pues no habría ningún interés por medio. Las modalidades del contrato de hospedaje. En el contrato de hospedaje podemos encontrar las modalidades siguientes. A. El hospedaje puede reducirse a la alberca de la persona exclusivamente. B. Además, el albergue o alojamiento puede comprender los alimentos u otros servicios. C. Se pueden presentar en forma tácita cuando el hostelero tiene casa pública destinada a ese objeto. D. Puede presentarse en forma expresa cuando se rige por las condiciones libremente convenidos por las partes. E. Por la legislación que lo regula, puede ser civil o mercantil. El primero lo obtenemos por exclusión cuando no tenga el carácter de mercantil. Tendrá este último carácter cuando lo preste una empresa, pero queremos aclarar que el Código de Comercio vigente no contiene ningún artículo relativo a este tipo de contrato. Dichas reglas se encuentran en la Ley para el funcionamiento de establecimientos mercantiles. Elementos esenciales. Consentimiento. El consentimiento puede manifestarse en forma tácita o expresa. Tácita, si en el que presta el hospedaje tiene casa pública destinada a ese objeto.
En este caso se regirá por el reglamento que expedirá la autoridad competente y que el dueño del establecimiento deberá tener siempre por escrito en lugar visible, según se desprende de lo preceptuado en los artículos 2167 y 2668 del Código Civil. El consentimiento también puede ser expreso y se rige por las condiciones estipuladas, artículo 2668 del Código Civil. Fuera de esto, el consentimiento sigue las demás reglas generales relativas a su formación. El objeto. El licenciado Agustín García López, en sus apuntes, señala que el objeto del contrato de hospedaje es completo porque comprende el uso de los muebles de ajuar de la localidad, el uso y disfrute de la localidad de alojamiento, el disfrute de los servicios del hostelero y de la servidumbre que éste paga, el consumo de algunos bienes consumibles a primer uso que sean inherentes al uso del alojamiento, como son combustible de calefacción y alumbrado, fluido eléctrico, gas, agua, etc. En el hospedaje con alimentos, el consumo de estos más el uso de accesorios indispensables a la alimentación. Solo agregaremos al anterior el precio que el huésped debe pagar al hostelero, el cual suele ser fijado de común acuerdo por las partes y a falta de convenio el que señale el reglamento. Los elementos de validez de este contrato de hospedaje son los mismos de todo contrato. Solo nos ocuparemos de la capacidad y la forma. Capacidad. Por lo que a este elemento se refiere, en ambos contratantes se requiere la capacidad general para contratar, ser mayores de edad y estar en pleno uso de facultades mentales. Por lo que respecta al hostelero, debe tener además de la general el poder específico de disposición cuando realiza actos de enajenación, caso que sucede cuando se obliga a administrar alimentos al huésped. La incapacidad de cualquiera de las partes origina la nulidad relativa, según lo establece el artículo 2228 del Código Civil. La forma. El Código Civil no señala ninguna formalidad para la validez de este contrato, por lo que se aplica lo dispuesto en el artículo 1832, es decir, se trata de un contrato consensual en oposición a formal. Derechos y obligaciones de las partes. Ambas partes cabe resaltar que tienen derechos y obligaciones. Los derechos y obligaciones del hostelero son: derechos, cobrar el precio, retribución. El hostelero tiene derecho a cobrar el precio o retribución convenida en el hospedaje, expreso o fijado en el reglamento si el hospedaje es tácito. Recibir o reclamar aviso de las novedades dañosas. También tiene derecho a que se le ponga en conocimiento de las novedades dañosas observadas en las cosas a través de las cuales cumple con sus obligaciones. Limitar su responsabilidad. El hostelero puede limitar su responsabilidad a la suma de 250 pesos por los deterioros, destrucción o pérdida de los defectos introducidos al establecimiento con su consentimiento o el de sus empleados autorizados, de conformidad con el artículo 2535 del Código Civil. El derecho de retención. Los dueños de establecimiento de hospedaje podrán retener en prenda el equipaje de los huéspedes a efecto de que respondan preferentemente por el importe del hospedaje. Este derecho de retención se encuentra establecido expresamente en el artículo 269 del Código Civil. Obligaciones. Las obligaciones del hostelero son prestar alojamiento o albergue. La principal obligación del hostelero es prestar al huésped el alojamiento o albergue a que se hubiera comprometido, de conformidad con el artículo 2666 del Código Civil, que ya fue transcrito, a referirnos al concepto de este contrato. Ministrar alimentos. El hospedaje puede comprender, además del albergue, la obligación de ministrar alimentos si así se hubiera convenido, según se desprende del mismo artículo que acabamos de citar. Responder de los deterioros o pérdidas que sufre el huésped. El hostelero está obligado a responder de los deterioros o pérdidas que sufra el huésped en los objetos que haya introducido al establecimiento. Esta obligación se encuentra regulada en el contrato de depósito, artículo 2535 del Código Civil. Transmitir el uso o goce es una consecuencia. La celebración del contrato de hospedaje que el hostelero está obligado a conceder el uso o goce o solo el primero de los bienes objeto de dicho contrato. Fijar un ejemplar de reglamento. A esta obligación hace alusión el artículo 2668 del Código Civil, el cual dice: el hospedaje expreso se rige por las condiciones estipuladas y el tácito por el reglamento que se expedirá la autoridad competente y que el dueño del establecimiento deberá tener siempre por escrito en un lugar visible.
Ahora continuamos con los derechos y obligaciones del huésped. Sus derechos son ocupar y gozar del albergue. El huésped tiene derecho a ocupar y gozar del albergue de acuerdo con lo que se hubiera convenido y a falta de convenio de conformidad con el reglamento. Sus obligaciones son: para la retribución o precio, el huésped deberá pagar al hostelero la retribución convenida o la prevista en el reglamento de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2666 y 2668 del Código Civil. De acuerdo con Agustín García López, respecto a lo convenido o no previsto en el reglamento, se resolverá en cada caso el problema planteado por las disposiciones generales sobre pago o cumplimiento contenidas en los artículos 2062 y siguientes del Código Civil. El plazo para que prescriba esta obligación es de 2 años, conforme a lo dispuesto en la fracción 3 del artículo 1161 del Código Civil. Servirse del alojamiento y de los muebles conforme a lo estipulado, el huésped tiene la obligación de servirse del local y de los muebles conforme a lo convenido y a falta de convenio conforme al reglamento o a su naturaleza y destino. Conservar los bienes. Otra obligación que se impone al huésped es la de conservar los bienes recibidos, siendo responsables del deterioro que ellos sufran por su culpa o la de sus familiares y demás personas que lo visiten. Este no será responsable, obviamente, por los desperfectos derivados del uso natural de ellos o por el efecto del tiempo. Poner en conocimiento del hostelero toda usurpación o novedad dañosa. El huésped también está obligado a denunciar a la mayor brevedad posible toda usurpación o novedad dañosa que otro haya hecho o abiertamente preparado sobre las cosas objeto del contrato de hospedaje, bajo pena de pagar los daños y perjuicios que su omisión. Lo anterior no priva al huésped en derecho a defender como poseedor las cosas puestas a su servicio. Las dos últimas obligaciones corresponden al arrendatario en un contrato de arrendamiento. Solamente las aplicamos por analogía al contrato cuyo estudio nos ocupa. Consideramos que también de aplicarse al huésped por analogía a las reglas sobre incendio contenidas en el arrendamiento y en general todo lo relativo a las obligaciones del arrendamiento en cuanto no se opongan a las disposiciones que regulan el contrato de hospedaje. Restituir la cosa objeto del contrato. La última obligación que se le impone al huésped es la de restituir la cosa objeto del contrato y desalojar el local a la terminación de aquel. Respecto a esta obligación deberá respetarse lo pactado y a falta de convenio en cuanto a tiempo, forma y lugar de cumplimiento, las reglas generales contenidas en el capítulo relativo al pago, artículos 2062 y siguientes del Código Civil. Las formas de terminación de este contrato son por las siguientes causas: por el vencimiento del término, por convenio expreso, por nulidad, por rescisión, por confusión, por expropiación por causa de utilidad pública, por evicción, por las demás causas generales de terminación. La responsabilidad civil del hostelero es la última parte y dice que los efectos introducidos por los huéspedes en los establecimientos en que se alojen se consideran como en depósito. Por tanto, el Código Civil, en el capítulo que regula el contrato de depósito, establece que los dueños del establecimiento en donde se reciben huéspedes son responsables del deterioro, destrucción o pérdida de los efectos que se hayan introducido en el establecimiento con el consentimiento de los dueños o el de sus empleados autorizados por las personas que allí se alojen, a menos que los dueños prueben que el daño sufrido es imputable a estas personas, a sus acompañantes, a sus servidores o a los que los visiten, o que provienen de caso fortuito, fuerza mayor o vicios de los mismos efectos. La responsabilidad de referencia no excederá de la suma de 250 pesos cuando no se puede imputar culpa al hostelero o a su personal. Para que los dueños del establecimiento donde se reciben los huéspedes sean responsables de dinero, valores u objetos de precio notoriamente elevado que introduzcan en esos establecimientos las personas que ahí se alojen, es necesario que sean entregados en depósito a ellos o a sus empleados debidamente autorizados. El posadero no se exime de la responsabilidad que le imponen los dos artículos anteriores, 2535 y 2536, por avisos que imponga en su establecimiento para eludirla. Cualquier pacto que celebre limitando o modificando esa responsabilidad será nulo. Respecto a esto en el artículo 2537 del Código Civil.